Buenos días a todos. Bienvenidos a esta mesa que hemos coordinado junto con CESTE y con el agradecimiento a la participación también de Cofides sobre la situación en la que estamos, el tejido empresarial en el punto de salida del COVID-19, de la pandemia que hemos sufrido. Vamos a esperar 2 o 3 minutos a iniciar para que se conecten más personas y en breve iniciamos la mesa que hemos creado. 2 minutos y empezamos. Bien, empezamos. Bien, ASET, como la Asociación Española de Directivos Financieros, siempre tiene el reto de proveer, de hacer llegar todo aquello que puede ser de utilidad, que puede aportar el máximo de experiencia, conocimiento para la aplicación en su día a día a todos los directivos financieros, a todo aquello que les preocupa, a todas aquellas necesidades para desarrollarse. Junto con CESTE vimos que sería interesante, ahora que estamos en un punto en el cual estamos en proceso de salida de lo que nos ha sucedido en los 2 últimos años prácticamente, en principios de año, ahora 2 años, que supuso un cambio de un día para otro de la situación que vivíamos tanto las personas como las empresas, tanto la sociedad y, por lo tanto, las empresas que son parte de la sociedad. Y vimos que podíamos invitar a Cofides, que también es un actor que llega muy profundamente a todo el tejido empresarial. Decir que CESTE, como organización, tiene un rol, y Cofides también, tienen un rol en el cual combinan los dos puntos de vista, ¿no? El que llegan a un tejido empresarial muy amplio, de muy distintos sectores, de muy distintos tamaños de empresa, y al mismo tiempo son herramientas, son brazos ejecutores de la administración pública, de todo aquello que provee la administración pública para ayudar y estar al lado de las necesidades a nivel de financiación que tienen las empresas. Deciros que tenemos la gran oportunidad de contar hoy en esta mesa con los 2 presidentes de las 2 compañías públicas, tanto Fernando Salazar, presidente de CESTE, como José Luis Curbelo, presidente de Cofides. Ambos organismos públicos son, como he dicho antes, 2 brazos ejecutores en primera línea de actuación, de hacer llegar todas aquellas posibilidades que ofrece la administración pública a todo el tejido empresarial. Decir que los currículums de ambos son extensos y de primerísimo nivel. Los tenéis publicados en
en la presentación de la mesa que vamos a llevar. Solo una pincelada. Fernando es técnico comercial del Estado y licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Además, es máster de Administración Pública por la Universidad de Siracusa y su currículum profesional es muy extenso. Por ejemplo, ha sido vicepresidente del ICEX, secretario de Estado de Turismo y Comercio durante el periodo 2004-2007 y multitud de responsabilidades de primerísimo nivel en la administración pública, tanto a nivel nacional como internacional. José Luis Cubero también su currículum por sí mismo se presenta, ¿no? Es economista, doctor por la Universidad de California, Berkeley, máster de planificación urbana y regional por Wisconsin-Madison, licenciado en la Universidad de País Vasco y además con multitud de programas de formación en distintas universidades como pueden ser Harvard o California de Los Ángeles. Tiene una posición en Cofides de larga trayectoria. Fue el director de inversiones de Cofides durante 10 años, del 99 hasta el 2009, con lo cual conoce perfectamente cuál es la función y qué ejecuta Cofides para el tejido empresarial español. También quiero destacar que tiene un vasto periplo en todo el mundo académico. Su trayectoria pasa por haber sido, por ejemplo, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad Camilo José Cela. Tenéis todo el detalle de sus currículums, que es una carta de presentación de primer nivel para esta mesa que vamos a desarrollar. Todos los que asistís, tenéis abierta la posibilidad de hacer todas las preguntas que creáis oportunas. Al final de la mesa, con el tiempo que dispongamos, vamos a contestar también todas aquellas preguntas que queráis hacernos. Bien, si os parece, vamos a empezar. Yo quisiera empezar de dónde venimos, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasó? ¿Qué es lo que tuvimos que sufrir? ¿Y cómo se adaptaron? ¿Cómo se adaptaron las empresas? Y en qué sectores y qué formas de adaptación tuvieran, ¿no? Hay sectores que lo sufrieron mucho más que otras, ¿no? España no deja de ser una potencia de primer orden a nivel turístico y la dependencia económica que tiene todo el tejido empresarial español del turismo es muy elevada. Se dice que es un 12% del PIB de España, ¿no? Con lo cual ha sido un sector altamente que ha sufrido en gran medida. En marzo del 2019, de un día para otro, nos encontramos que en la calle, de estar llena, no había nadie. Vacía. Todo el mundo en casa encerrado, con temor a ver qué nos venía encima. Eso supuso un parón de golpe y porrazo de un día para otro para todas las empresas. Muchas empresas tuvieron que cerrar la persiana y de vender lo que vendían a cero. Eso fue un golpe duro de un día para otro, ¿no? Y se tuvo que adaptarlo a aquellos que pudieron. Para ambos, ¿eh? Yo creo que es bueno que creemos el diálogo entre vosotros dos. Para ambos, desde vuestra posición de privilegio, lo que explicaba antes, llegáis a todo el tejido empresarial y al mismo tiempo tenéis la responsabilidad de hacer llegar desde la administración pública todas aquellas herramientas que se puedan hacer. ¿Creéis que las empresas a nivel general o por sectores o por tamaños estaban preparadas financieramente para afrontar este golpe duro de un día para otro? Fernando, puedes empezar tú. Pues muchas gracias. Se me oye bien, supongo. Perfecto. Yo creo que no estaba nadie preparado para esto. Nadie nos imaginábamos cómo iba a ser esto. Mira, nosotros tenemos un servicio de estudios, un servicio de riesgo país. Estuvimos analizando este tema por enero de aquel año. En un primer momento pensábamos que iba a ser una gripe asiática más y que no iba a pasar de ser una gripe asiática como los SARS que había habido. Y ya en febrero vimos que se pasaba a Italia
y que empezaba a expandirse y que no era una gripe asiática más. Y estuvimos estudiando, mirándolo y no encontrábamos precedentes. Nos tuvimos que ir a la mal llamada, porque no fue gripe española, a la mal llamada gripe española de un siglo antes. Y por cierto encontramos, los comenté alguna vez con José Luis, unos gráficos interesantísimos de cómo había afectado económicamente la gripe española y era espeluznante el impacto que tuvo. Nadie nos lo esperábamos y cuando encontrábamos precedentes no nos los podíamos ni creer. Entonces, no estábamos preparados, ¿no? Gracias a Dios nos pilló en 2020. Si nos llega a pillar en un 2013, 2014, más débiles, esto hubiera sido una auténtica debacle. Nos pilló en 2020 con las empresas con algo más de fortaleza financiera, más saneadas, y con la administración con más experiencia. No hemos cometido muchos de los errores que se cometieron en la crisis anterior, la del 2008-2009. Para muestra, un botón, el Banco Central Europeo tardó 4 años en reaccionar en la crisis de 2008 y esta vez ha reaccionado inmediatamente, ¿no? Pero no estábamos preparados. Eso es una generalización. Por sectores, pues depende. Ha habido sectores que han sufrido muchísimo, que obviamente no lo estaban y lo han pasado muy, muy mal. Obviamente el que más se nos ocurre es el turismo, la hostelería, la restauración, y hay otros pues, que no han sufrido tanto, ¿no? Y entonces no han tenido tantos problemas. Pero por regla general, para una crisis de este tipo no estaba preparado nadie. Y para muestra de nuevo, pues toda la serie de improvisaciones que hubo que hacer en todos los sentidos. Acordaros que es que no había mascarillas. Tuvimos que montar un sistema entre el Ministerio de Sanidad con apoyo de comercio para buscar mascarillas e irlas a comprar. Peleándose con un montón de países para conseguirlo. Resumen en breve, no estaba preparado nadie para esto. Oye, José Luis, ¿tú cuáles retos identificas que se tuvieron en concreto las empresas y sobre todo en aspecto financiero? ¿Qué retos se les vino encima? Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por asistir a esta reunión y a esta conversación. Bueno, el primer reto de todos es, como decías tú bien antes, el echar la persiana. Hay que echar la persiana. Pero las deudas siguen. Hay que pagar las deudas. Entonces, el primer reto es cómo yo me enfrento a no tener ventas, a tener costes y a tener deudas. Entonces, todas las empresas reaccionaron como todos reaccionaríamos. Era, vamos a optimizar el fondo de maniobra, vamos a reducir costes como podamos. Y como decía Fernando, también por suerte hubo una reacción, no solo en este país, sino en todos los países en general, de no cometer los errores que se habían cometido antes y plantear una salida donde por lo menos a corto plazo se arbitraran medidas que dotaban de liquidez al sistema y en gran parte, en la medida de lo posible, reducían los costes de las empresas a través de los ERTES, etc. Fernando explicaba muy bien el que, bueno, fue en 2019, si hubiera sido en 2013 hubiera sido incluso peor. Lógicamente se había aprendido. Había un contexto político y yo creo que la política aquí hace mucho. No solo hay el aprendizaje de los economistas y de los financieros y de los políticos, también hay que el entorno político era más proclive a soluciones en los que la austeridad no fuera como el gran mensaje que tenía que abrazar todo tipo de políticas. Y yo creo que por suerte hubo, las empresas reaccionaron como lógicamente tenían que reaccionar y la respuesta de la política pública yo creo que fue bastante coherente. En unos países más que otros, hablemos en general de todos los países, en unos países más que otros, no todos los países teníamos la misma situación fiscal, se hacía mucho sobre promesas, es decir, era, oye, vamos a hacer esto porque buscaremos una solución, pero si hubiera sido al revés, vamos a buscar una solución para luego arbitrar las medidas, todavía probablemente estaríamos discutiendo en algún sitio si el punto A o el punto B. Yo creo que se actuó con muchísimo pragmatismo.
probablemente porque la que se nos venía era, como bien decía Fernando, totalmente desconocido. No conocía lo que había pasado en la mal llamada gripe española, bueno, pues estaba muy atrás y solo frikis como Fernando se ponen a mirar para atrás, a decir, a ver, ¿cuándo tenemos algo parecido? Y se encontró unos gráficos que, como él decía, un día compartimos y dices, hostia, parece mentira, ¿no? Yo creo que hubo una reacción en el que, como decía Borges, nos unía el espanto y no el amor, ¿no? Como a los de Buenos Aires, nos unía el espanto. Cuando nos ha tenido que empezar a unir el amor, pues ahí ya nos estamos aguantados unos con otros, pero cuando lo que nos unía era el espanto, no estoy diciendo que saquemos conclusiones, ¿no? Y que busquemos el espanto para querernos, ¿no? Pero fue, yo creo, terrible, ¿no? Lo que pasa es que estábamos en la ola, con lo cual tampoco éramos conscientes dónde íbamos, ¿no? Oye, hubo un reto, no sé qué pensáis, hubo un reto que sobre todo España no tenía experiencia y al ser latinos y vivir muy vivamente las relaciones, nos necesitamos tocar casi, ¿no? Empezamos a trabajar sin estar en el despacho, con los bancos, con vosotros, vuestros clientes, ¿no? No podías ir a verlos. ¿Cómo lo hicisteis? Eso te iba a decir. Estamos en un seminario financiero y al final nos tenemos que ir siempre a los temas financieros, pero el gran reto fue trabajar en digital de la noche a la mañana. En nuestro negocio, en el negocio de seguros, tenemos un regulador que nos obliga a hacer unos planes de contingencia que odiábamos, que nos parecían absurdos, y oye, que se lo tenemos que agradecer muy mucho, ¿eh? Entonces hacíamos planes de contingencia de si Ceste se quemaba, si Ceste había un terremoto y se caía el edificio, y cómo podíamos funcionar. Y revivimos uno de esos, hicimos un simulacro el día 11 para ver cómo funcionábamos enteros en virtual, y no funcionaba nada. Y hubo que pasarse 2 o 3 días ajustando, y ya el 14, cuando fue el Real Decreto Ley que nos confinaba, ¿qué tal? Pues empezamos a funcionar. Y la sorpresa fue que funcionó de maravilla. Nos encontramos con alguna cosa. Por ejemplo, en España, pues las fianzas tienen que estar firmadas y notarizadas. Sí. Aunque hay una ley de fianza electrónica, pero nadie la utilizaba. Y de pronto, de la noche a la mañana, pues las fianzas pasaron a ser electrónicas. Y ni firmadas ni notarizadas. Se implementó la ley en 2 patadas. Y así todo, ¿no? De estar todo el día reuniéndonos y tocándonos, pasamos a funcionar en virtual. Y descubrimos que funciona, que se puede hacer. También tiene sus peros, ¿no? Hace falta también tener contacto, ver a la gente, que los equipos se vean. Hemos perdido cohesión. Pero el principal reto era financiero, era pagar las deudas, como dice José Luis, pero también era montar la operativa de la empresa en virtual. Y en el mundo del comercio exterior, de la internacionalización, eso es importantísimo. Estábamos acostumbrados a montarnos en el avión, a ir a la feria, a ir al congreso, a ir a la misión comercial, a ver a los clientes, y eso desapareció. Pero oye, funcionó. Ha sido uno de los grandes avances de esta crisis, la digitalización del teletrabajo. ¿Cómo pasasteis a hablar con los clientes que teníais, José Luis? ¿De qué manera pasasteis? Porque era contacto permanente, sí. ¿No? ¿Cómo pasaste? Pasó de haber contacto cara a cara, con lo que significa, porque yo creo que especialmente cuando en este mundo de la financiación, no de la financiación masiva, sino de la financiación ajustada a cada uno de los clientes, donde los productos no son estándares, sino no están estandarizados, sino depende mucho de la situación de cada una de las empresas, donde el conocimiento de la empresa es muy importante. En ese conocimiento de la empresa, uno de los elementos centrales es la relación con los equipos. Y de repente te encuentras con que no tienes la capacidad de relacionarte físicamente con los equipos. Funcionó. En el caso nuestro, son coincidencias. Al final, nosotros cuando este equipo entramos en la empresa, dijimos, oye, vamos a empezar a avanzar
en el teletrabajo como mecanismo de conciliación, como mecanismo de hacer un entorno que funcione, vamos a mejorar los sistemas. Y nos llegó la pandemia cuando, por casualidad, porque si hubiera sido 15 días antes o un mes antes, nos hubiera pillado con los sistemas prácticamente sin funcionar bien en remoto. Bueno, nos funcionó bastante bien en el sentido de que estaba ya funcionando algo o se estaba implementando un plan de teletrabajo. Es cierto que en una empresa como Cofides, donde tenemos bastantes clientes, pero no son miles y miles de clientes, la relación podía ser muy personalizada. Entonces, bueno, los equipos de negocio, pues inmediatamente se pusieron en contacto con las empresas individualmente y en paralelo, desde el gobierno en general, se lanzaron una serie de medidas, que los primeros días, a ver qué es lo que podemos hacer a corto plazo, sin grandes transformaciones legales, para amortiguar la virulencia del impacto. Entonces, lanzamos medidas especiales, procedimientos expeditos, de manera que si una empresa tenía problemas de liquidez, le pudiéramos dar liquidez a corto plazo, luego veríamos cómo se estructuraba. Al principio fue bastante fuerte, pero no sé el caso de CESCE, pero relativamente pronto, especialmente cuando las líneas de ICO y de CESCE empezaron a funcionar y cuando se empezó a asentar la situación, vimos que eran pocas las empresas que nos pidieron refinanciar. Es cierto que nosotros trabajamos con un segmento de empresas que es muy de la crema de empresas, aquellas empresas internacionalizadas que normalmente pues tienen procedimientos, estrategia, han hecho planes de contingencia, etcétera. Al principio, como digo, hubo una avalancha de peticiones de refinanciación, pero a los 15 o 20 días ya después gotean. Cada semana en el comité de dirección miramos si hay alguna empresa que nos está pidiendo refinanciación y desde hace muchas semanas ya no nos pide nadie refinanciaciones de los créditos que tenían antes. Lo que se deduce que el primer impacto fue durísimo y luego se fue normalizando. Ciertamente los ERTEs hicieron muchísimo, las líneas ICO y CESTE hicieron muchísimo, porque son las que soportaron, yo creo, el primer envite. Todos conocemos a nivel general que las grandes medidas fueron la puesta en marcha de la diversificar, flexibilizar la capacidad de ir a ERTEs por parte de las empresas, con lo cual le bajaba los costes de personal que tenían de una forma importante, y toda la parte de financiación a través de ICOs, ¿no? Que lo que provocó es que esas medidas llegaran al tejido empresarial más importante español, que son las pymes, que al final son más del 90% del tejido empresarial. Pero en concreto, ¿qué medidas llevasteis a cabo vosotros? ¿Cuáles fueron las medidas en concreto que lanzasteis? ¿Y qué resultados se obtuvo con ellas? ¿Cuáles fueron los resultados que se obtuvieron? ¿Qué beneficios se sacaron de poner en marcha estas herramientas? Fernando, desde CESTE, ¿qué lanzasteis en concreto? Porque hay muchas que no se conocen todavía, ¿no? A lo mejor, ¿no? No te oímos. No se te oye, Fernando. Había apagado el micro para que no hubiera interferencias y se me olvidó volverlo a conectar, lo habitual. Sí. Que hay una línea principal, que es la estrella, que es la línea del ICO, que es la de los 100.000 millones, que todo el mundo conoce, pero luego había una segunda línea de 2.000 millones de seguros, que se ha transformado en unos 3.000 millones más o menos de créditos, no llega a 2.800 millones en créditos, en dos tramos de 1.000, que ya está el segundo prácticamente agotado, que sacamos desde CESTE, y además lo sacamos el 17 de marzo, en el Real Decreto Ley aquel, 3 días después del confinamiento. Luego, para entrar en vigor, tardó un poco más, entró a la vez que la del ICO, en abril, y el efecto se notó muchísimo. Nosotros tenemos un barómetro muy bueno que son los siniestros, la morosidad de facturas en cuenta propia, donde te va dando el pulso del mercado día a día.
y marzo y abril fueron meses muy malos. Las empresas se asustaron mucho, se incrementaron los impagos, se incrementaron los retrasos de los pagos y fue entrar las líneas del ICO y de CESTE en el mercado y aquello se moderó y se moderó muchísimo. De hecho, ahora decimos que la siniestralidad está demasiado baja, está artificialmente baja por el efecto de esas líneas que además están teniendo muy poca refinanciación y en el caso de CESTE poquísima porque, como decía José Luis, nosotros nos dedicamos a un segmento de empresa que es la empresa internacionalizada, que es una empresa más sólida, más competitiva, más resistente, más resiliente, como se dice, ¿no? Entonces, la principal, la línea de CESTE, 2.000 millones en avales, unos 3.000 en seguros, en créditos, prácticamente utilizadas en su totalidad. Me queda un poquito de saldo de la segunda línea que estamos gestionando en un proceso de gestión de cola, ¿no? Sacamos también líneas de avales. Hemos sacado una línea revolving de 500 millones para dar avales a las pymes y empresas no cotizadas, avales y circulantes. Se sacó la cobertura por cuenta del Estado de operaciones de corto plazo en mercados desarrollados, con una excepción que nos permitió la Unión Europea, que hasta ahora no se hacía, se dejaba que el mercado lo hiciera, pero el mercado en un primer momento hizo un overshooting, se retrajo demasiado y dejaba bastantes operaciones sin cubrir. Luego la hemos utilizado, pero tampoco tanto. La hemos utilizado sobre todo con China, en asegurar operaciones que el mercado se retrajo y no los hacía. Algo que ha dicho José Luis, abrimos una ventana express y una facilidad para toda aquella empresa que tuviera problemas, que viniera a nosotros, que le reestructurábamos la financiación sin quita, de tal forma que se le alargábamos los plazos. Para eso tenemos atribuciones y desde ayer nos las ampliaron, tenemos más, lo podemos hacer automáticamente nosotros y lo hicimos bastante bien. Y luego otra que hicimos fue pasar inmediatamente todas las cartas de crédito documentario, el aseguramiento, a hacerlo 100% virtual, que no requiriera ningún tipo de trámite físico. Pero lo más importante no fue eso, fíjate. Lo más importante fueron dos medidas que no se han visto, que no se publican mucho, pero que han sido las más efectivas. La primera, que la Administración nos incrementó el nivel de atribuciones, nos incrementó el nivel de flexibilidad. El año pasado hemos hecho 1.400 operaciones, cuando normalmente hacemos 400. Solo 36 han ido a los comités de las administraciones, 6 a la comisión delegada y 32 a la comisión de riesgo. Las otras 1.300 y pico las hemos liquidado en CESTE, en cuestión de días. Entonces nos ha permitido ser mucho más ágil. Y la segunda es que no recortamos los riesgos. No hicimos lo que hizo el mercado en un primer momento, luego cuando entraron los ICOs ya no tanto, que es retraernos. Cuando el mercado dio el paso atrás, nosotros dimos el paso adelante y hemos aceptado prácticamente todos los riesgos que se nos han presentado. Alguna que otra operación se ha rechazado, como no, pero no ha habido una retracción de riesgo generalizada, más bien todo lo contrario. Entonces sí que hicimos muchas cosas, prácticamente todas han funcionado muy bien. Quizá la cobertura por cuenta del Estado a corto plazo, mercados desarrollados, la que menos, pero bueno, ahí estaba por si alguien la necesitó, la tuviera que necesitar y el que la necesitó la utilizó. ¿Y desde Cofides, José Luis? Sí, yo creo que Fernando lo ha explicado perfectamente. Yo creo que el primer aprendizaje fue tenemos que ser mucho más flexibles. Yo creo que de aquí va a haber muchos aprendizajes a futuro. Ya sabemos que las administraciones, la administración pública es siempre un híbrido entre servicio al cliente y control. Y con la que está cayendo ahí fuera, el control muchas veces supera el servicio al cliente. Entonces, aquí quizás porque había una presión en la calle muy grande y un pánico tremendo, bueno, pues se exacerbaron hasta el límite dentro de los marcos institucionales apropiados la flexibilidad. Yo creo que esa fue la primera reacción que no queda en ningún cuadro, nada más que en un apéndice de flexibilización que yo creo que durará. Luego tuvimos, como decía antes, esta política de
intentar refinanciar todo lo que se pudiera. Hemos de reconocer que en el caso nuestro, como decía antes, la demanda fue al principio muy alta, luego bajó. Cuando las líneas ICO y CESTE empiezan a funcionar, las empresas se financian a través de las líneas ICO y CESTE, empiezan a respirar por encima del nivel del agua y, bueno, se empieza a cambiar el temporal. La crisis se continúa en el tiempo, que claro, antes explicábamos el cómo la crisis es sobrevenida, pero la otra parte es que no sabíamos ni sabemos cuánto va a durar. Y ese es el otro. Entonces yo creo que la administración, las administraciones de todos los países y de todos los gobiernos, pues han ido actuando conforme pasaba el tiempo, diseñando instrumentos por si hubiera que acentuar el nivel de intervención en el futuro. Yo recuerdo la primavera del 2019 y el verano, cuando empezábamos a jugar con la hipótesis, bueno, ¿y si esto dura? Porque la primera ola ya acabó, nos fuimos a la playa, nos volvimos a contaminar, segunda ola, tercera ola. Entonces empezamos a diseñar a ver qué se puede hacer. Una crisis de liquidez que se perpetúa en el tiempo se convierte en una crisis de solvencia. Tenemos que generar instrumentos de solvencia. El primero que desde la administración del Estado se planteó fueron los fondos SEPI, los famosos fondos SEPI, porque para enfrentarse a la eventual quiebra o adquisición hostil de empresas estratégicas en la economía nacional. Pero después hubo que plantearse, bueno, y el sector que no es estratégico a nivel nacional, ¿cómo nos enfrentamos a él? Se diseñó el fondo de recapitalización que en el mes de marzo pues empezó, se aprobó en el Consejo de Ministros, después de haberlo pactado con Bruselas, el funcionamiento de un fondo de recapitalización de 1.000 millones de euros para aportar recursos a los fondos propios de las empresas, bien en forma de capital, bien en forma de préstamos participativos para aquellas empresas que, siendo solventes antes de la crisis y teniendo una perspectiva a futuro de seguir siendo perfectamente viables, la caída de ventas derivada de la pandemia pues las dejó mal. Entonces, bueno, pues ahora estamos en el proceso de ejecución de este fondo de recapitalización. Está siendo una experiencia también muy interesante la gestión del fondo de recapitalización desde muchos aspectos. De momento es, bueno, cómo te enfrentas a nuevas peticiones que en principio pensábamos que iban a ser en masa de empresas que te pedían financiación para reforzar sus fondos propios, crear los procedimientos, crear los mecanismos, crear las maneras de intervención, hacerlo todo de manera transparente, que nadie pudiera tener duda de que los dineros salieran a los amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ese fue un aprendizaje, diré, impresionante durante todo el final de la primavera última y el verano, donde he de reconocer que no sé la experiencia que habéis tenido vosotros, si no querría meter la pata con nadie. Yo nunca he encargado en mi vida asistencia a servicios informáticos y que funcionase a la primera. Pues funciona a la primera. Hicimos una plataforma de landing, de aterrizaje de operaciones y bueno, nos dicen que en 15 días esto, en 20 días va a estar. No te lo creo, esto es un mes y medio porque el día que empieza a funcionar empieza error 428, no, pero el primer día funcionó y yo le dije, bueno, esto desde luego nos están viniendo... Inaudito en España. Inaudito. Estamos acostumbrados. Pues empezó a funcionar y hemos recibido, estamos acabando de analizar las primeras operaciones, dentro de una semana o 2 semanas aprobaremos las primeras operaciones de recapitalización de algunas empresas, es decir, y ya viene un continuo de inversiones que se harán en los fondos propios de empresas. Tampoco ha habido tanta demanda. Esa es la otra cosa. La crisis, desgraciadamente, duró un año. La crisis, seguimos en la crisis. Pero bueno, el primer año fue tremendo. Las que sobrevivieron, bueno, la recuperación está siendo solvente. Sí. Las empresas lo han hecho bien, se han ajustado.
Los ERTEs han funcionado, los ICOs y CESTES han funcionado, nosotros estamos ahí y para nuestra sorpresa, de los 1.000 millones que nosotros, la Administración del Estado habilitó para el Fondo de Recapitalización, pues la demanda está más o menos en la mitad, a fecha de hoy. Todavía habrá más tiempo, ¿no? Hoy, el melón que está viendo José Luis, hoy estamos ya en una situación totalmente distinta, creo yo. La gente vuelve a estar en la calle, volvemos a estar en las terrazas, volvemos a ir a los supers más tranquilos. ¿Están preparadas las empresas? ¿Cómo han salido de este año y medio de shock para lo que les viene encima? Bien que los datos que ya están saliendo de recuperación son claros y evidentes, datos de desempleo, datos de crecimiento, etcétera, etcétera, de los últimos meses, dan una perspectiva de que se está volviendo. Pero las empresas están preparadas y, sobre todo, ¿cómo miráis vosotros? ¿Qué creéis que tenéis que hacer desde CESTE y Cofides para apoyar esta recuperación, ¿no? Esta salida hacia adelante? Fernando, tú mismo. Ya, nosotros tratamos con muchísimas empresas. Ayer estábamos, por ejemplo, con una asociación catalana de empresas exportadoras y les vemos que tienen una situación muy diferente a la de antes. Tienen muchísima demanda, una demanda que en muchos casos no pueden atender porque hay muchísimos cuellos de botella en toda una serie de sectores. Se habla mucho del transporte, se habla mucho de la energía, las materias primas, los famosos chips, pero en prácticamente todos los sectores hay cuellos de botella. Estamos asistiendo no a una situación inédita, porque ya ha pasado, pero a una situación que hace muchos años, muchas décadas, que no se daba, a shocks de oferta, sobre todo en el sector energético, ¿no? Y lo que estamos viendo es una traslación de precios allí donde se puede y, desde luego, dificultades para poder producir y colocar en el mercado todo lo que el mercado requiere, ¿no? Las familias, sobre todo, han ahorrado muchísimo en esta época y ahora hay un boom de consumo y lo que vemos continuamente es el famoso tema del desabastecimiento, ¿no? Yo no creo que haya desabastecimiento en realidad, pero sí hay cuellos de botella para la producción. En el aspecto financiero han salido mucho más endeudadas. Las administraciones estamos más endeudadas, pero sobre todo está más endeudado el sector empresarial. Los particulares, en cambio, hemos ahorrado. Y hay una bolsa de ahorro en las familias bastante importante que ahora se está llevando al mercado, pero la empresa está más endeudada. Estamos viendo cómo poco a poco suben los concursos empresariales. Y además los concursos son la modalidad de concurso express. Concurso junto a disolución inmediata. No hay masa monetaria para poder repartir entre los acreedores. Entonces, las medidas como la que José Luis gestiona desde Cofides, las medidas de apoyo a la solvencia, son bastante importantes, ¿no? Pero lo que vemos es un futuro bastante favorable, resumiendo, con una demanda muy elevada, con un crecimiento muy elevado, sometido a cuellos de botella, y a cuellos de botella bastante importantes, y con un nivel de endeudamiento subyacente muy alto, que poco a poco tiene que irse moderando, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Nosotros, por lo menos en CESE, estamos trabajando en dos líneas. En la parte de apoyo a la exportación, a la internacionalización, acompañar a las empresas, apoyarlas a que consigan y aseguren sus contratos en el exterior, ¿no? Y que cada vez tengan más oportunidades de exportación en un entorno lo más seguro posible, porque estamos en un entorno francamente inestable, ¿no? En particular, enfatizando los temas verdes, los temas de medio ambiente. Sacamos ahora unas nuevas pólizas verdes para inversión y exportación que están ya a puntito de salir al mercado, la de inversión bastante innovadora, y reforzamos nuestra política de cambio climático para restringir una serie de actividades que hasta ahora no teníamos tan restringidas. De hecho, España firmó antes de ayer una declaración sobre financiación de proyectos en la COP26 que va a afectar muchísimo a CESTE, ¿no? Y en el tema energético sí tenemos una novedad. Desde el día 2 de noviembre hemos sacado al mercado la cobertura de contratos a largo plazo de abastecimiento energético.
Los PPAs a más de 5 años, a partir del día 2, ya pueden ir asegurados por texto. Se aseguran los avales de fiel cumplimiento y se aseguran en un 80%. Entonces sí que estamos intentando acompañar el proceso. Pero en resumen, ¿cómo salen? Con unas expectativas de demanda muy elevadas, con muchísimas oportunidades, con importantes cuellos de botella, con importantes riesgos e inestabilidades de todo tipo, incluyendo políticas en muchos países, y con una situación financiera todavía frágil que poco a poco se irá normalizando. Pero en muchos casos la situación que tienen las empresas es complicada. Y José Luis, tú, en tu ámbito de la tipología de empresas a las que llegáis, ¿qué estáis poniendo? ¿Qué estáis viendo que vais a hacer? Yo creo, creo que nos reunimos ayer con Fernando, con el mismo grupo de empresas catalanas. Para mí fue una reunión de las más entretenidas y alegres que he tenido. Alegres porque te hacen volver a pensar en cosas que a uno le gustan, que es la economía en abstracto, la geoestrategia, todas estas cosas. Para mí fue una reunión muy atractiva. Porque, es decir, no es que hubo un gran freezing, una gran congelación en 2019 y nos descongelan y la merluza está más o menos igual que como estaba cuando se congeló. El mundo sigue evolucionando, la tecnología sigue evolucionando, el mundo está cambiando, hay demandas nuevas de hacer todas las transiciones, la transición digital, la transición hacia la sostenibilidad en paralelo, el mundo cambiando desde un punto de vista de confianza geoestratégica entre los países, la reflexión respecto de cuál es la autonomía estratégica que las distintas áreas geográficas tienen que tener, porque estas u otras crisis se pueden reproducir y se reproducirán más pronto que tarde. Es decir, estamos en un momento de definición de lo que es la globalización, creo yo. Entonces, en este proceso, y menos mal que en el marco del endeudamiento tremendo, tanto de empresas como de las administraciones, menos mal que la política monetaria está dándonos respiros. Bueno, yo creo que lo que tenemos es que gestionar la transición, una transición a algo que todavía no sabemos lo que es. Sabemos más o menos por dónde irá, pero no tenemos el curso muy marcado. Todavía sabemos que vamos en una determinada dirección, pero no sabemos los detalles. Las cadenas de valor se van a reestructurar, la geografía de las cadenas de valor se van a reestructurar, los costes relativos de los distintos inputs se van a cambiar, por tanto la geografía de esos costes relativos va a cambiar. Es decir, hay grandes cambios y grandes incertidumbres. Nos fiamos muy poco los unos de los otros, es decir, hemos visto lo de las mascarillas. Yo creo que de ello hay que sacar muchos aprendizajes, y no por las mascarillas, sino por lo que supone. Anoche yo hablaba con un amigo vasco que están haciendo un trabajo para el Ministerio de Industria muy interesante sobre el clúster de las EPIs. Es decir, ¿hay o no un clúster de las EPIs? ¿Dónde está el geográfico? ¿Es a nivel nacional? ¿Es a nivel europeo? ¿Cómo geoestratégicamente definimos cuáles son las necesidades? Porque, claro, también se están necesitando EPIs hoy en el volcán en La Palma. Es decir, todo esto yo creo que estamos en un gran cambio. Yendo a la respuesta concreta a lo que tú dices, ¿qué hacemos en Cofidis? Bueno, la ley por la que se crea, la norma por la que se crea el fondo de recapitalización, yo creo que fue un gran avance, pero podemos ser críticos con nosotros mismos, y se diseñó en negociaciones con la Unión Europea, y de una manera bastante difícil, porque claro, son ayudas de Estado, que palabra terrible dentro del contexto comunitario, son ayudas de Estado. Pues teníamos en mente, la economía iba bien en 2019, 2020 fue fatal y en 2021 irá bien.
Incluso la norma habla de 2019 y 2020, pero la crisis se prolonga. Cuando nosotros y los burócratas de Bruselas y los burócratas en nuestro país definimos las normas, pues dicen, bueno, pero son elegibles este tipo de empresas y tal y cual, todas estas circunstancias. Y de repente te llegan empresas y te dicen, oye, es que yo a mí 2020 no me fue mal, yo ya tenía todo vendido, a mí la jodienda me viene en 2021, que es cuando no vendo un peine. Y cuando tú me dices que tienen que caer las ventas un 20%, bueno, eso está bien para la mayoría de las empresas, pero si yo tengo una siderurgia y me caen las ventas un 8%, a mí me han crujido. Es decir, te empiezas a dar cuenta de la tremenda casuística que existe en el mercado. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Aprovechando que el marco temporal de ayudas de Estado, que teóricamente acaba el 31 de diciembre de este año, pero la Comisión Europea lo va a ampliar otros 6 meses, estamos trabajando, y esto, hombre, no puedo decir que es off the record, porque no es off the record, pero se está planteando un retoque en los criterios de elegibilidad para tomar cuenta de que la crisis va a durar más, que la crisis derivada del COVID no es directamente derivada de la caída en ventas el primer día, sino de los cambios que se están produciendo a nivel de la geoestrategia global respecto de la evolución de los mercados, etcétera, etcétera. Es decir, estamos ahora en la fase de que probablemente en los próximos días, y si finalmente se amplía, como desde Bruselas nos están diciendo, aunque todavía no lo han dicho por escrito, que se va a ampliar el marco temporal de ayudas de Estado durante otros 6 meses, en la traslación de esa normativa a la normativa española, vamos a introducir mecanismos de flexibilización para atenernos a la casuística que te encuentras ahí en el mercado de muchas empresas que nos han, por ejemplo, de las solicitudes que hemos recibido, estamos cursando la mayoría de ellas, y hay algunas que no son elegibles directamente porque no van a responder, ni responden ni van a responder a las situaciones generales, pero otras que son perfectamente recuperables y entran dentro del espíritu de la norma, ¿no? Entonces intentaremos recuperar todas estas situaciones que son necesarias. Bien, Fernando, creo que sería interesante, como colofón a esta magnífica sesión que hemos tenido, ¿qué reflexión haces tú hacia adelante? ¿Cuál es tu visión de qué es lo que se van a encontrar las empresas? ¿Cuál es desde tu punto de vista, que tienes una situación privilegiada, cuáles van a ser los retos en los que nos vamos a encontrar en los próximos años las empresas? Tu reflexión de mirar hacia adelante. Vamos a ver, estamos en un es mundo... la pregunta más cualitativa. Es dificilísimo, porque estamos en un mundo tremendamente incierto, tremendamente cambiante, inestable. Disculpa, José Luis, perdona, Fernando. José Luis, tú también, si quieres intervenir. No, Tu luego punto le de toca. vista también será. luego le toca a don José Luis. Vamos a ver, el mundo siempre es complejo, siempre es difícil. Pero estamos en un entorno tremendamente complejo. Es esto que los analistas llaman los entornos VUCA, en inglés, PICA en español, y es que es el entorno VUCA perfecto. O sea, no puede ser más complejo, ¿no? Por un lado tenemos una enorme oportunidad. A corto plazo con la recuperación, con una recuperación muy acelerada, que es la que estamos viendo, que vamos a discutir todos los días que si unas décimas más, unas décimas menos, que si tal, que si cual. Estamos en un entorno de recuperación muy acelerado. Tenemos una gran oportunidad de transformación con los fondos europeos. Y vamos a discutir todos los días si vamos a ser capaces de asimilarlos o no. Y ya sabemos que no vamos a ser capaces de asimilar todos. No lo hemos hecho nunca, no lo hace nunca nadie. Hay un porcentaje que no asimilas. Pero sí tenemos una enorme oportunidad de transformar nuestra economía. En una economía mucho más digital, mucho más verde, mucho más competitiva, mucho más igualitaria, más solidaria. Tenemos muchas cosas que hacer y grandes retos por delante. Tenemos problemas. Estamos con el tema climático y la verdad que preocupa. Preocupa.
preocupa ver las temperaturas que hace a mediodía en Madrid estos días. No es un clima normal. No estamos en una situación climática normal y tenemos que hacer cosas. Pero tenemos que hacerlas en un proceso de transición, que no es nada sencillo y que estamos viendo problemas, estamos viendo muchísimos problemas en el ámbito energético a corto plazo, donde hay la tormenta perfecta. Nuestros analistas la tienen estudiada y la tormenta se origina por el precio del carbón en China, donde el carbón se sustituye por gas, de ahí se tira de la demanda mundial del gas, entra la geopolítica, entra la política de los gasoductos, tanto por abajo como por arriba, se repercute en la electricidad, entra la famosa formación de precios de la electricidad, y todas estas discusiones, y va en toda la cadena, ¿no? Entonces, poniendo como ese ejemplo, tenemos incertidumbres, cuellos de botella por todos sitios. Y tenemos inestabilidad política a nivel mundial. Y mucha. Y te aparecen novelas por ahí sobre la Tercera Guerra Mundial y se discute si va a haber, si no va a haber. Pero cuando escuchas a algún que otro analista te asustas, ¿eh? El entorno político internacional no es nada sencillo. Y no es nada sencillo en particular en una región muy querida por nosotros y por José Luis y por mí en particular, que fuimos los dos empleados del Banco Interamericano de Desarrollo. No está nada sencilla América Latina. Está muy complicada en todos los sentidos. Entonces tenemos lo que un chino llama un wei chi. Wei por peligro, chi por oportunidad. Tenemos grandes oportunidades y grandes peligros. Y este va a ser un territorio en el cual nos vamos a mover en los próximos años. Siempre está, pero en los próximos años más. ¿Qué tienen que hacer las empresas, a mi entender? Explorar bien la situación, analizarla bien, explorar bien sus mercados, ver dónde se pueden y cómo se pueden posicionar, sobre todo en esta nueva economía digital que está surgiendo. Nosotros en nuestro sector, en seguros de crédito y de caución, estamos intentando ir a la cabeza de esta revolución y no es nada fácil. No es nada fácil, pero hay que estar ahí, ¿no? Hay que explorar las oportunidades, ver los riesgos, ver cómo las podemos aprovechar y, metiendo mi cuña comercial en 30 segundos, apoyarse en quien te puede ayudar, ¿no? Apoyarse en quien te puede dar información sobre clientes, sobre mercados, quien te puede ayudar, quien te puede descontar facturas, quien te puede apoyar con fondos como los que gestiona José Luis, de internacionalización, de solvencia, buscar todos los apoyos posibles. Pero el entorno es complicado, ¿eh? Realmente juego con una frase de Juego de Tronos, que era, utilizo dos. La primera es la de llega el invierno, y ojito con la electricidad que se acerca y la energía que se acerca al invierno, a ver qué pasa. Y la otra es aquella que decía la noche es oscura y alberga riesgos, pues el futuro es incierto, ¿eh? Y alberga muchísimas incertidumbres, pero no tiene que ser malo. Yo creo que se nos abren muy buenas perspectivas y hay que ser capaces y valientes de aprovecharlas. También por la necesaria, pero capaces y valientes. Muy bien, José Luis, no hay más tiempo para, vamos, 15 minutos por debajo. Y además yo creo que Fernando nos tenía que dar la última gran reflexión, ¿no? Yo creo porque además es con CESTE diseñamos este seminario. Agradeceros a los dos el alto valor que aportáis, porque vuestra posición nos da una visibilidad a todos los financieros de primer nivel, y invitaros a que sigamos en esta línea, porque el estar al lado de los directivos financieros que tienen, ante esta incertidumbre que tenemos hoy en día, que mencionaba Fernando, tenemos que poner en blanco y negro los financieros las cosas, ¿no? Y es un momento complejo para poner las cosas en blanco y negro, ¿no? Con lo cual, agradeceros. Ha habido varias preguntas que os las haré llegar, pero no tenemos más tiempo. Tenemos las agendas que tenemos, sobre todo vosotros dos. Y agradecer a todos los que habéis estado con nosotros en este seminario, en esta plataforma. Continuamos desde Asset aportando todo el máximo de contenidos que os pueda aportar en la práctica soluciones.
Creo que los planteamientos en los distintos niveles de tejido empresarial y de sectores que plantean desde Cofides y desde CESCE como brazos ejecutores de herramientas de la administración pública son un gran apoyo y que nosotros desde las empresas tenemos que estar siempre vigilantes para poder acogerlas de forma ágil y rápida y eficiente para las compañías. Gracias a los dos, José Luis, gracias por tu tiempo. Y Fernando, sobre todo vosotros que sois compañeros de Asset de larga trayectoria y siempre a nuestro lado, que os lo agradecemos. Continuamos adelante y sabemos que tenemos el DIRCON, el gran congreso anual, la semana que viene, en la cual CESCE también participa activamente y os invitamos a todos a participar en él. Muy bien, gracias a todos, gracias sobre todo a vosotros dos y seguimos adelante. Muy bien, gracias. Cuidaros, un abrazo a todos. Cuidaros a todos. Gracias, adiós.